hoy vamos a ver solamente 3 módulos, sobre todo porque el Marvels de Mutable Instruments es un poco complicado, tiene muchas funciones, un poco lo que les había dicho de las últimas 2 sesiones. Vamos a comenzar con el de figura de Lissajous. La figura de Lissajous es dos osciladores. La figura de Lissajous se construye cuando se interpolan dos osciladores armónicos oscilando perpendicularmente. Entonces, eso es como el diagrama más o menos. Es más chévere como buscar un video en YouTube que se ve animado, como anime, representaciones animadas de cómo se crea la figura de Lissajous. Pero ya lo vamos a ver ya dentro del módulo. Ok, esta es la figura de Lissajous. El módulo tiene dos figuras de Lissajous. Si ven, una línea es verde y la otra es amarilla. Voy a silenciar por ahora el segundo Lissajous y podemos ver el resultado de esta interpolación de dos osciladores que oscilan perpendicularmente, ¿de acuerdo? Entonces, las figuras de Lissajous la podemos modificar a partir de cambiar la frecuencia de uno de cualquiera de los osciladores, ¿de acuerdo? Entonces, por principio, si yo tengo los osciladores a la misma frecuencia, ambos osciladores están a un hercio, voy a generar una elipse. Y si le doy 90 grados, se vuelve, mentira, 180 grados, debería convertirse en una esfera, en un círculo perfecto. Pero en el módulo realmente no funciona así, no se ve un círculo perfecto. Un poco por la programación, pero no he podido conseguir un círculo completo, un círculo como bien redondito. Entonces, eh, AMP es la amplitud, manipula ambos osciladores, tanto el X como el Y, ¿de acuerdo? Entonces, así puedo controlar la oscilación. Ahora, por ejemplo, si Y es el doble de la frecuencia de X, construyo un arco y a 45 grados, si no estoy mal, es un 8. Sí, a 45 grados es un 8. Estas son como las figuras más sencillas de la figura de Lissajous, pero en la medida que haya más irregularidad en la relación entre los valores, pues más complejas van a ser las formas de la figura de Lissajous. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo podemos utilizar esto dentro del entorno modular? Entonces voy a traer un osciloscopio y vamos a mirar cómo le damos una aplicación. Entonces, la parte de arriba dice LFO1, ya vimos amplitud, frecuencia y fase. Los otros dos parámetros es la forma, de modo que este permite convertirlo, que los osciladores no sean de forma sinusoidal, sino que sean de forma triangular, lo que va a generar como ángulos en la figura de Lissajous. Y puedo cambiar el skew, es decir, la inclinación de los LFOs hacia una rampa, diente de sierra y en el medio es triangular, ¿de acuerdo? Para X y para Y. X, recuerden, correspondería al oscilador 1 y al oscilador 2 de este primer Lissajous. Listo. Y el de abajo es exactamente igual para el otro Lissajous, que es el de línea azul. Ahora, las salidas que ven abajo corresponde a unas operaciones que realiza el módulo para convertir esto a un voltaje que podamos utilizar. De modo que la primera salida es la suma de x1 y la suma de x2. ¿De acuerdo? De modo que podemos comenzar a mirar cada una de las salidas.
les doy amplitud y empiezo a construir envolventes más complejas a las que me ofrece un LFO normal. Entonces está sumando los dos osciladores X de cada uno de los Lissajous y luego los divide entre dos para mantenerse dentro de un rango de voltajes adecuado. Entonces, si se fijan, tenemos un comportamiento oscilatorio, pero un poco irregular. Y cambiando las relaciones, podemos comenzar a construir algo de mayor interés que un LFO simple. ¿De acuerdo? La salida 2 es igual, pero para las Ys. Y1 más Y2. ¿De acuerdo? Entonces voy a construir un tono complejo para que lo escuchemos a través del filtro, por ejemplo. Listo. Entonces, bajo la octava, voy a trabajar con FM. Listo, ahora podemos escuchar. Listo, continuemos. De modo que puedo tomar esas salidas y asignarlas al cutoff, por ejemplo. Y tener un comportamiento más irregular. Ahora, la tercera salida es la suma de los cuatro dividido entre 4, es decir, x1, x2, y1 y y2, la sumatoria, y luego dividido entre 4. Vamos a mirar la forma de onda que eso produce. Y a buscar relaciones que sean comportamientos que me sean interesantes. Este es más irregular, si se fijan. Y es bipolar. Listo. Bueno, de modo que ya la textura se vuelve un poco más compleja, el desarrollo temporal. El siguiente es x1 dividido x2. ¿Listo? El siguiente es y1 dividido y2. Similar. Puedo ir buscando envolventes complejas que me interesen para
ya el trabajo compositivo, digamos, de cada uno. El siguiente son la multiplicación, es decir, básicamente haciendo modulación de amplitud. La multiplicación de las Ys, y el último es la multiplicación de los 4 osciladores, de los 4 LFOs que construyen las dos figuras de Lissajous. Y por supuesto pueden utilizar todas al mismo tiempo, de modo que vamos a aplicar algo de resonancia. Y permiten, digamos, con un solo módulo tener 8 salidas del F2 irregulares, pues es bastante eficiente para controlar múltiples parámetros, múltiples sonidos de todos los procesos que ya conocemos, ¿de acuerdo? Eso es todo del Lissajous. Esto por aquí puede que sirva. Bueno, el siguiente módulo que vamos a utilizar, ya lo tengo por acá, es la máquina de Turing. Listo. Este es el modulito de la máquina de Turing. Entonces, la máquina de Turing es un proceso matemático que es la base de la computación. ¿De acuerdo? Entonces voy a explicarlo un poco muy general para comprender un poco lo que hace el módulo como tal. La máquina de Turing lo que es un sistema binario, es decir, trabaja con unos y ceros, y es una forma en la que se puede generar algoritmos, de modo que la máquina de Turing inicia con una tira de datos de ceros y unos, una tira de ceros y unos de la longitud que uno decide. Y la máquina de Turing lo que hace es seguir instrucciones para modificar esa tira de datos. Entonces, la máquina de Turing observa una de esas casillas, digamos, como dentro de la tira, cada uno de los valores ocupa una casilla, ocupa un lugar. Entonces, la máquina de Turing observa esa casilla y de acuerdo a un programa dado, él puede hacer cambios. Entonces, más o menos la instrucción de la máquina de Turing es, si es un 1, reemplácelo por 0 y muévase a la siguiente casilla. Puede ser a la izquierda, a la derecha o cualquier otra, o a la casilla 20 o a la casilla 30, dependiendo del programa que uno le haya especificado a la máquina de Turing. Y así, de modo que sigue y va hasta esa otra casilla, se llaman estados, va al estado que le indica su programa y continúa con el mismo procedimiento. Si es un 0, reemplácelo por 1 o déjelo igual. Y si es 1, reemplácelo por 0 o déjelo igual, dependiendo de su programación. Y muévase al estado 2. Y así continúa el proceso. ¿De acuerdo? Y al final, digamos, esto tiene un desarrollo. Y cuando termina, se supone el resultado de esos ceros y unos debe traducirse en la respuesta a un problema. ¿De acuerdo? Entonces, la solución al problema está determinada por el programa que se use. Así a grandes rasgos, en eso consiste la máquina de Turing. Entonces, en el módulo, si se fijan, hay 8 bombillitos en la parte de arriba. Los 8 bombillitos corresponden a 8 bits. Es decir, si está en rojo es 1, si está apagado es 0. ¿De acuerdo? Y esto, si uno lo traduce, corresponde, lo que hace el módulo es traducir este comportamiento binario a voltajes. De modo que puede producir voltajes aleatorios, pero yo puedo fijar la secuencia. La máquina de Turing como módulo es un secuenciador, es su función principal. Este es un módulo real, creo que está para versión do it yourself, y son 3 módulos ahí. Lo que encuentran a la derecha y a la izquierda son expansiones. El módulo como tal es lo que está en el centro únicamente. Lo otro se agrega como expansores.
Entonces, vamos a conectar. Él no tiene reloj interno, de modo que necesitamos un LFO que no, o un generador de reloj para ponerlo a andar. Pero quiero hacerlo paso por paso. Entonces yo voy a decir cuándo quiero que pase al siguiente estado. Entonces voy a conectarlo al clock. Esta es su entrada de clock. Ahí van a conectar el LFO, o en este caso vamos a empezar con un generador de triggers. Y si se fijan, cuando yo le envío un trigger, él cambia de estado. Entonces voy a ponerlo la perilla central, va a determinar si la secuencia es aleatoria o si yo fijo la secuencia y va a repetir la misma secuencia. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar escuchando una secuencia aleatoria. Entonces, si se fijan, aquí puedo decirle la longitud de la secuencia, los pasos de la secuencia. ¿Recuerdan cuando vemos secuenciadores? Los steps, estos son los steps. Cuando están completamente aleatorio, pues casi que da igual porque cada generación va a ser de forma aleatoria. De modo que la salida es esta primera out que dice. El otro es la salida de la expansión volts, se llama. La expansión de la derecha se llama volts y la expansión de la izquierda se llama pulses. Importante esta perillita que dice scale, porque él funciona entre 0 y 10 voltios. Entonces recuerden que 10 voltios corresponden a frecuencias muy altas. Entonces, por eso normalmente es bueno disminuir el scale. Y Turing Machine no es temperado, no está cuantizado. Si recuerdan, hay secuenciadores que están cuantizados y otros no. A los que no debemos utilizar un cuantizador si queremos que se mantenga dentro de una escala o en notas precisas de la escala cromática. ¿De acuerdo? Entonces vamos a escuchar ahora sí con el reloj cómo suena una secuencia. Esto, bueno, está generando secuencias aleatorias y ahora voy a fijar los últimos 4 pasos de que generó la secuencia, que generó algo muy aburrido. Entonces puedo volverlo aleatorio otra vez y volver a generar. Bueno, ahí ya tengo una secuencia. ¿De acuerdo? Ahora, en los puntos intermedios entre su máximo a la derecha y el centro, lo que va a hacer es que él va a ir reemplazando alguno de los valores de la secuencia. Hacemos una secuencia un poquito más larga. Y él va a ir reemplazando algunos de los valores. No todos, sino va a aleatorizar algunos. Ocasionalmente va a cambiar una de las notas. ¿Listo? Y a la izquierda, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, va a duplicar la secuencia. De modo que si yo la tengo en 6, va a ser una secuencia de 12 pasos. Lo que da un máximo de una secuencia de 32 pasos. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia en la parte de girarlo a la izquierda o girarlo a la derecha. El que dice CB es una entrada de control de voltaje para esta perillita, la de probabilidad. La de qué tan aleatorio y qué tan fija es la secuencia. Entonces, si se fijan, cuando la secuencia está fija, él va a repetir, digamos, 4 pasos. Ahora, ¿quieres conectarlo de él? Entonces vamos a mirar de nuevo los bombillitos, pero esta secuencia está muy rara. ¿De acuerdo? Entonces, quiero más puntitos. Si tengo una secuencia de 4 pasos, por ejemplo, si estoy en este paso,
Si se fijan, si oprimo 4 veces el trigger, va a volver a estar en este estado. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que sucede, por eso se generan las secuencias o de forma aleatoria o las fija, porque esto, al traducir los ceros y unos a voltaje, me va a producir la misma nota. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar las expansiones. Vamos a comenzar con volts, que es el que está a la derecha. Volts lo que va a hacer es aumentar el voltaje, es un atenuador, de modo que, por ejemplo, vamos a mirar esto en el osciloscopio. Entonces vamos a comparar lo que sale de la máquina de Turing. Voy a darle una escala grande para que lo podamos ver bien en el osciloscopio. Y vamos a compararlo con lo que sale de volts. En volts también va a salir una secuencia, también va a salir voltaje. ¿Listo? Entonces, si los potenciómetros de volts están en cero, no están en cero, completamente a la izquierda, no agregan, no sale nada por ahí, porque está atenuando el voltaje, está llevando todo a cero. ¿De acuerdo? Entonces, no importa qué tanto yo cambie la secuencia, lo que sale de volts no va a cambiar. Va a mantenerse en 0 voltios, como ven en el osciloscopio. Pero en la medida que, si yo lo pongo a full, quiere decir que está agregando 2 voltios por cada uno de los, es decir, 10 voltios por cada uno de los potenciómetros. Ahora, si se fijan, no llega a los 10 voltios porque la función de cada uno de los potenciómetros está determinada por la secuencia de Turing. De modo que, si se fijan, si yo cojo el primero, sí funciona. Está aumentando y disminuyendo el voltaje. Porque el primer bombillo de la secuencia está encendido. Pero si se fijan, el tercero está apagado. Entonces, si yo muevo el tercero potenciómetro, no pasa nada con mi señal roja. Porque digamos que la secuencia de Turing de los ceros y unos apagó entonces para que sume los 10 voltios realmente tendrían que estar los 5 primeros bombillos encendidos. Entonces esto está determinado por si el bombillo está encendido o apagado, de modo que cuando la secuencia está andando pues es aún más complicado porque a veces activa y desactiva los potenciómetros a voluntad de la secuencia, ¿de acuerdo? Lo que hace que lo que sale de volts sea otra secuencia que tiene una relación con la secuencia de la máquina de Turing, pero con variaciones, ¿de acuerdo? Pueden usarlo, por ejemplo, para manipular el filtro. Entonces voy a darle aquí valores un poco aleatoriamente a volts y voy a conectar volts a el filtro. Y mi secuencia, vamos a escuchar la secuencia. Ahí voy a conectarlo al reloj. Ahora, el scale. Entonces ahí se ve como en ocasiones volts abre el filtro. Entonces voy a cerrar y dejar solo el primero, para que solo una de las notas se escuche cuando se abre el filtro. Como tengo la secuencia fija, siempre va a ser en la misma nota que abre el filtro. Ahí se ve. Escuchamos más cuando está el filtro abierto, es decir, cuando la línea roja está arriba y luego por momentos cierra el filtro.
acuerdo? Entonces ahí se alcanza a escuchar el comportamiento del filtro controlado por volts, pero puedo alimentar otro oscilador si quiero, otro instrumento, algún otro, cualquier parámetro controlado por voltaje. Por ejemplo, podríamos utilizar volts para controlar también un primer efecto en el oscilador. Por ejemplo, wavefold, un ring modulation, por ejemplo. Entonces ahí hay una modificación en el timbre en la medida que volts está modulando la modulación en anillo a este primer tono que ya se creó. ¿De acuerdo? Y pulses lo que va a hacer es enviar triggers de la misma forma, de acuerdo a los 7 primeros bombillitos. Entonces, si se fijan, ahí están numerados los pulsos de 1 a 7. Entonces, si el bombillito está encendido, se enciende, envía un trigger. Si se apaga, se queda apagado. ¿De acuerdo? Entonces, tengo 7 generadores de triggers, de modo que si lo tengo en modo aleatorio, ahí puedo generar un montón de sonidos como aleatorios o construir secuencias rítmicas, por ejemplo. Entonces, para eso, utilicemos un generador de envolvente y le damos una envolvente de percusión, más o menos. Envelope Generator, y utilizamos el debug audio de siempre. ¿De acuerdo? Entonces, y mi VCA para poder Voltage Control Amplifier. Listo. Voy a chequear si hay preguntas. Grabadas, el módulo de Lisa Jus existió, pero lo descontinuaron. Entonces, ya no se puede conseguir. Creo que lo vi alguna vez en eBay por ahí, pero no hay ahorita un módulo como a la venta nuevo de Lisa Jus. Una expansión, digamos, lo que hacen es que normalmente lo ponen al lado del módulo de máquina de Turing y se conecta por la parte de atrás. Es decir, tiene unas conexiones internas. Así es como funcionan normalmente las expansiones de los módulos. ¿De acuerdo? El reloj se puede controlar con el mismo. No, no, porque si él no recibe un reloj interno, si yo conecto una salida de pulses al reloj, pues pulses nunca va a recibir un impulso. Los knobs de volts son voltaje continuo, entonces no son impulsos, que es lo que normalmente es un reloj. Entonces sí, necesita un reloj externo. Listo, continuemos. Yo que quería hacer esto. El envelope. Esta secuencia tiene muchos encendidos. Vamos a ver qué cambia. Esta parte que dice move it right, nunca la he entendido. La verdad. En el módulo real tiene una función que es limpiar. Cuando se oprime y se mantiene oprimido un interruptor de write, el Turing Machine apagan todos los bombillos y cuando lo sueltan genera una secuencia nueva. Pero aquí en BCD Rack yo lo oprimo y no veo ningún cambio. Entonces, la verdad, no entiendo bien qué función cumple. El noise es una fuente de ruido blanco y reset pone a andar la secuencia de nuevo. Si yo la tengo fija, lo voy a percibir. Si no, pues va a seguir en su movimiento aleatorio. ¿De acuerdo? Ahora, continuemos. Es para escuchar un poco el comportamiento de pulses. Entonces, estamos ataque corto. Pero lo puse muy rápido el LF del reloj. Decay corto, 0 sustain, 0 release.
Ah, no he conectado el oscilador. Al BCA, listo. Ahora sí. Como que si crean múltiples voces como percutivas ya diseñadas, como vimos un poco la parte de diseño de sonoro, pueden tener comportamientos aleatorios o fijar la secuencia. Vamos a ver, una secuencia de percusión fija. Ah, ya tengo una secuencia fija, entonces, digamos, hagamos el ejercicio de duplicar esto. Y ver y escuchar un poco cuál es el comportamiento de las secuencias. Entonces, yo no diseño la secuencia, la voy buscando en, mi, en mi máquina de Turing. Utilicemos, por ejemplo, el pulso 5. Listo. Ahí ya tengo, digamos, un patrón rítmico. Puedo acelerar un poquito. Y lo llevo a un estado aleatorio. Recuerden, lo puedo volver una secuencia de 10 pasos. Y puedo ir modificando lentamente la secuencia, para no perder como el carácter que tenga. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ese sería pulsos. Entonces, si se fijan, los otros dos suman el pulso 1 y el pulso 2. Siempre es como, sería como una puerta lógica de AND, si recuerdan la parte, cuando el tema de puertas lógicas va, suene uno o suene el 2, va a salir por ahí, es decir, vamos a tener un poco más de pulsos ahí, en esa parte. ¿Listo? Listo, eso es todo de máquina de Turing. Ahora sí, vamos a pasar a el Marvels. Entonces, Audible Instruments. Y este es un módulo de Mutable Instruments. Recuerden que en Rack se llama Audible Instruments y no se llama Marvels en Rack, se llama Random Sampler. Entonces, si escriben random, ahí les queda un poco esto. Si se fijan, también aparece otro modulito pequeño que se llama Bernoulli Gate. Ya lo vamos. Bernoulli Gate está metido dentro de Marvels. Se llama Branches en el sistema Eurorack. Y cumple como esta misma función que tiene acá la parte izquierda del Random Sampler. Por si acá, digamos, quieren solo esa función, pues no hay que utilizar todo el módulo, sino el Branches o el Bernoulli Gate funciona. Ahora, vamos a mirarlo como en detalle. El Random Sampler, el Marvels, está dividido, digamos, en dos partes. La parte de la izquierda, que se conoce como la parte T, y la parte de la derecha, que es la parte X. La parte T se ocupa de triggers y gates. La parte X es un generador de voltaje.
como similar al Turing Machine, tiene funciones aleatorias y puedo fijar las secuencias, pero tiene otros recursos para manipular esa aleatoriedad, que es interesante. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar mirando la parte de generar los ritmos, de triggers y gates. Entonces, este módulo sí tiene un reloj interno. Yo puedo utilizar el reloj interno o un reloj externo para poder tener como una estructura compositiva sincronizada con otros secuenciadores y otros procesos. De acuerdo que es común en la música, en la música electrónica, como la dependencia del beat, es fundamental poder sincronizar los procesos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar utilizando el T2. Pues la salida T2 es un trigger regular. Entonces vamos a escucharlo. Listo. Y vamos a verlo. Quiero que lo veamos en el scope. Entonces, así tan pronto cargan el módulo, va a ser un gate como si fuese un LFO unipolar, común y corriente. Voy a cambiarlo a modo gate porque si se fijan tengo gates y no triggers. Ahora, el primer parámetro es la perilla que dice rate. Rate en este momento va a ser la frecuencia de ese oscilador. A las 12, si no estoy mal, es 120 BPM, pero no me da esa indicación. En el manual dice son 120 BPM, pero ya no sabría exactamente decirles, digamos, 0.2 a qué BPM corresponde. Listo, entonces esa es la parte sencilla, la función de rate. Si yo tengo un reloj externo, rate va a cumplir la función de multiplicador o divisor de reloj. Entonces va a tener esa función, va a alterar el comportamiento del reloj externo. Además, en este botón yo puedo multiplicar o dividir el reloj, en el caso del reloj interno. Entonces acá lo multiplica por 4 o lo divide por 4. ¿Listo? Ahora, lo interesante comienza por el que dice jitter. La perilla que dice jitter va a introducir aleatoriedad. Entonces, en la medida que yo lo lleve más hacia la derecha, va a intentar semejar un poco el comportamiento, digamos, humano de un percusionista o algo así, que si se fijan los gates son de ahora de diferentes longitudes. Entonces, para poder percibir auditivamente la longitud hay que darle del gate, hay que darle un poquito de sustain. Entonces, las notas van a tener una duración ligeramente diferente. Y ya completamente a la derecha hay mucha mayor aleatoriedad. Es como el extremo, lo más largo y lo más corto que pueda. ¿Listo? Ya volvimos a nuestro gate normal. Acelerarlo un poco. Listo. Ahora vamos a mirar la parte que dice bias. Entonces el bias tiene tres modos. El primer modo, si lo ven, dice ramificaciones. Aquí va a cumplir una función de Bernoulli gate. Y esto va a determinar el comportamiento de T1 y T3. T1 y T3 son triggers. Si se fijan, T2 es un gate, T1 y T3 son triggers. Entonces, voy a conectar T1 a mi otro sonido. Voy a aplicar mis voces para que escuchemos T3, perdón.
y vamos a utilizar T3 para ese otro sonido. Listo, ya tengo un sonido agudo para poder diferenciarlos. Entonces, si se fijan, o suena T1 o suena T3. De modo que en este primer modo, lo que sucede es que él va a elegir, es un coin toss, lanza una moneda y decide si el impulso de T2 se repite en T1 o se repite en T3. No puede sonar en los dos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces es un asunto de probabilidad. Vamos a mirarlo en un segundo scope para poder ver T3. Listo. ¿De acuerdo? Ese es en el primer modo. Y la perilla de bias lo que va a controlar es que va a inclinar la probabilidad hacia T1 o hacia T3. Entonces, si yo lo inclino hacia T3, voy a sentir más ese agudo. ¿Listo? De modo que completamente a la derecha, pues solamente voy a tener triggers en el agudo y completamente a la izquierda en el medio. Inclinámoslo un poquito mejor, una octava más arriba. ¿Listo? Pero T2 siempre va a mantener el mismo pulso. ¿Listo? Entonces, por eso también es importante que tenga un clock externo, porque recuerden que lo pueden disparar desde un secuenciador de ritmos euclidianos o desde el secuenciador manual que vimos de Impromptu, que es bastante completo, para construir ya ritmos que me parezcan interesantes. Pero las salidas T1 y T3 me van a enriquecer ese patrón rítmico que viene de otro lugar con estas variaciones. Listo, vamos a mirar el segundo modo. El segundo modo lo que va a hacer es que va a multiplicar o dividir. El T1 va a hacer una multiplicación o una división y de forma aleatoria. ¿De acuerdo? Entonces, si bias está en la mitad, puede multiplicar o dividir de forma aleatoria. Bueno, no mentiras, ahí es completamente lo mismo. Pero si yo lo inclino hacia la izquierda, él va a comenzar a multiplicar T1 y a dividir T3. Entonces, si se fijan en T1 voy a tener golpes adicionales, porque está multiplicando. Y en T3 voy a tener algunas faltantes. Se va a saltar algunos golpes. Y entre más lo exagere, mayor va a ser ese rango de multiplicación y de división. Va a multiplicar por un mayor número de forma aleatoria y a dividir por un mayor número. ¿Listo? Entonces, para fijar una secuencia, lo que debo hacer es encender aquí en T y llevar déjà vu a la izquierda. Si se fijan, ahora tengo esos últimos pasos de la secuencia. Acá puedo decirle la longitud. Pero este aplica para la parte de la derecha, para X. ¿Listo? Ahora sí voy a volver a mi aleatoriedad. Y hacia la derecha va a ser al contrario.
va a multiplicar T3 y a dividir T1. ¿Listo? Tengo control de voltaje para cada uno de los parámetros, si se fijan. Entonces, ahí están conectados por una línea punteada el bias, el rate y el jitter. ¿Listo? En el módulo original físico se puede cambiar la duración del gate de T1 y T3, pero aquí no lo he encontrado, porque si oprimo botón derecho no me da esa opción en ningún lado. Entonces puede que no lo hayan implementado en la versión de rack. Pero en el módulo real, si lo adquieren, busquen en las funciones, pueden volver esto gates y gates de diferente longitud, ajustar qué longitud quieren en sus gates de T1 y T3, ¿de acuerdo? Listo. Bueno, ¿alguna duda? Voy a mirar si hay preguntas. Listo, vale. Ahora, miremos la parte de la derecha. Entonces, es como tener 3 sample and hold. Listo, tengo una mixer chiquita, pero quiero seguir escuchando ese ritmo, entonces voy a cambiar esto. Y voy a traer una mixer más grande. Listo. Bueno, entonces, la parte de la derecha es como si yo tuviese 3 sample and hold, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, digamos 4. Y es un sample and hold completamente independiente. Voy a desconectar esto del scope y vamos a mirar en el scope las diferentes secuencias. Entonces, si yo no tengo nada, también tiene su entrada de reloj independiente. Si no hay nada conectado ahí, él va a seguir el mismo clock de la parte izquierda de T. ¿De acuerdo? X1, X2 y X3 son completamente diferentes. Entonces, si quieren, los podemos comparar y si se fijan, son secuencias diferentes. ¿Qué pasa? X1 y X3 van más rápido, tienen un reloj más... Porque yo puedo cambiar, aquí dice Y divider ratio. Entonces Y está funcionando a un cuarto de X1 y X2 y X3. Puedo ponerlo uno a uno o al ratio que quieran, que les dé la posibilidad ahí. El máximo creo que es 1.64. Listo. De modo que tengo ahí mis diferentes secuencias. Me falta una. Entonces, es que lo conecté donde no era. Ahora sí, ya. Listo. Entonces tengo mis 4 secuencias. Vamos ahora a mirar cómo se relacionan entre ellas. Vamos a mantener este trigger, pero ahora vamos a conectar X1 a el voltio por octava de mi voz 1, X2 al voltio por octava de mi voz 2 y X3 a el voltio por octava de mi voz 3. ¿Listo? Voy a abrir un poco los filtros. Y vamos a escuchar.
Un momento, me faltó explicar una parte. Me faltó explicar el tercer modo, el rojito. El rojito, él tiene un banco de ritmos. Entonces va a distribuir como un banco de ritmos que trae en su memoria de hi-hats y de ese, como ese tipo de percusiones. Entonces va a recordar como ciertas percusiones comunes de diferentes ritmos, como, no sé, reggae y cosas así. Los pueden ir buscando con la perilla de bias. Eso también es un módulo de Mutable Instruments, no recuerdo bien cómo se llama. Aquí lo van a encontrar como Topograph. Si buscan el Topograph, este es de otro fabricante de Bali, pero es diseñado imitando ese mismo módulo de Mutable Instruments que tiene estas funciones, si les interesa eso. Entonces es un banco muy grande como de combinaciones rítmicas y ese tipo de cosas. Listo. Ahora sí, continuemos con las secuencias. Voy a bajarle un poquito el rate y vamos a escuchar. Algo que tiene el ataque muy corto y genera ruido. Conecté este cable ahí. Y ahora sí. Ese era el clic que tenía. Bueno, entonces comencemos a mirar. En donde tengo el 2 está disparando, entonces voy a dejar solamente este. Listo. Entonces, el spread lo que va a determinar es qué tan hacia el centro o qué tan alejado del centro me va a inclinar la probabilidad de mis notas. Entonces, primero, para que sea más claro, voy a utilizar más 5 a menos 5 voltios. Entonces, esta parte de acá, este botoncito gris de acá, me va a determinar el rango de voltaje dentro del cual está enviando esta secuencia aleatoria. Entonces, de 0 a 2 voltios, de 0 a 5 voltios, y de más 5 a menos 5 voltios. ¿Listo? Entonces, para poder ver bien el comportamiento de spread, vamos a mirar. Hay una cosa, si se fijan, aquí en la parte, cuando le dan botón derecho, dice Internal X Clock Source. Entonces, en este, por defecto, él viene configurado de modo que X1 responda a trigger 1, a T1, X2 responde a T2 y entonces voy a ponerlos todos a responder a 2 para que sea una secuencia como rápida. Listo. Y voy a acelerar un poquito. Listo. Entonces ya tenemos ahí más o menos una secuencia aleatoria, como un sample and hold que vimos en las veces anteriores. Ahora, si se fijan, con el spread a 0, él se está distribuyendo como hacia el centro y un poquito a los lados. Nunca llega a más 5 voltios ni a menos 5 voltios. ¿Listo? Si yo lo muevo hacia la izquierda, él va a llevar la probabilidad cada vez más hacia los 0 voltios. Cada vez más centrado. Entonces, si se fijan, ahora se está moviendo entre 2, como entre 2 voltios y menos 2 voltios. Y si lo llevo completamente a la izquierda, se queda en una sola nota. Y ahora, hacia la derecha, va a inclinar la probabilidad hacia los extremos.
De modo que va a tender hacia las frecuencias más altas y las más bajas de ese rango, hacia más 5 voltios y menos 5 voltios. Y completamente a la derecha se vuelve un LFO de forma cuadrada, un poco aleatorio en su ancho de pulso. Es decir, solo emite o más 5 voltios o menos 5 voltios. Que es interesante para obtener, por ejemplo, gates de longitudes aleatorias y ese tipo de cosas. Tiene su funcionalidad. Listo, entonces voy a dejarlo de nuevo acá. Ahora, bias va a controlar la probabilidad, pero hacia los agudos o hacia los bajos, es decir, hacia más 5 o hacia menos 5 voltios. En este caso, ¿no? Recuerden que lo pueden pasar a 0,2 voltios y 0,5 voltios. De modo que si yo lo giro a la derecha, va a inclinar la probabilidad hacia los agudos. Si se fijan, ahora se mantiene solamente dentro de los valores positivos, principalmente. Si lo giro completamente a la izquierda, va a inclinarme la probabilidad hacia las frecuencias bajas. ¿Qué hace déjà vu y qué hace la entrada al mismo? Listo, vamos a mirarlo. Entonces, tengo mi secuencia. Voy a volver a llevarla un poco como hacia los medios. Entonces, para activar déjà vu, lo enciendo para X. Puedo tenerlo activo para ambos, pero vamos a escucharlo en X. Entonces, lo que hace en X es fijar la secuencia, solo que le tengo para una secuencia de 16 y voy a decirle que se lo fija en una secuencia de 4 pasos. Listo. Entonces, déjà vu, a la izquierda lo que va a hacer es fijar la secuencia. En la posición a las 12 va a ser completamente aleatorio, como la máquina de Turing. La diferencia es que en el sentido de las manecillas del reloj, lo que va a hacer es generar aleatoriedad, pero con las mismas notas que ya tenía antes. ¿De acuerdo? Mientras que acá, a la izquierda, mentiras, a la izquierda es completamente aleatorio. Y ahora sí, sí, a la izquierda es completamente aleatorio. A las 12 fijo la secuencia. Listo, ahí ya tengo una secuencia fija de 6 pasos. Listo, sí. A la izquierda es completamente aleatorio. A las 12 fijo la secuencia, fijo los últimos 6 pasos de esa secuencia aleatoria y me quedo con esa secuencia. Entonces, si se fijan, en el osciloscopio es los mismos pasos, el mismo voltaje. Y hacia la derecha va a coger esos voltajes, pero los va a distribuir de forma aleatoria. Pero con esas mismas notas. Si quiero construir una secuencia nueva, voy a la izquierda. Y la puedo volver a fijar. ¿Listo? Vale, continuemos. Ahora vamos a mirar el steps. Entonces, en el steps, a la derecha lo que va a hacer es cuantizar la secuencia. De modo que si lo giro un poquito, a la una, digamos, si lo entendemos como las manecillas del reloj, lo va a cuantizar en la escala cromática. Y luego a la escala mayor. Y luego va a ir quitando notas de la escala mayor hasta quedarse solo con la primera y la última.
Yo puedo cambiar eso. Si oprimen botón derecho en un espacio vacío, pueden cambiar la escala que vaya a utilizar. Mayor, menor, pentatónica y así. Ya, bueno, ahí se percibe como las que está usando la escala menor. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar. Deja Vu tiene control por voltaje, que está aquí abajo. ¿Listo? Y vamos a mirar estas otras tres funciones que tiene en esta parte. Entonces, estas funciones lo que van a determinar es cómo se comportan X1, X2 y X3 respecto a la posición de las perillas. Entonces, en el modo azulito que se ilumina verde, el bombillo, van a responder igual forma. X1, X2 y X3 responden igual a la posición de las perillas. Pero en el modo amarillo, lo que va a hacer es que X1 y X3 responden de forma contraria a lo que está en las perillas. Y X2 responde a la posición de las perillas. Esto quiere decir, si yo muevo el spread hacia la derecha, vamos a mirarlo como ordenado. Este es X2. Entonces vamos a mirar X2 es la línea azul y X1 es la línea roja. Entonces, yo voy a decirle que se distribuya hacia los extremos, volvamos a más 5 menos 5 para que se vea bien. Entonces, la línea azul corresponde a X2. Entonces, si se fijan, está yendo a los extremos. Pero X1 está respondiendo completamente contrario. Es decir, se está quedando en el centro. Y puedo buscar ahí todas las variaciones. X3 va a responder también de forma inversa. ¿Listo? Igual para bias e igual para steps. Ah, me faltó explicar. Steps hacia la izquierda lo que va a hacer es algo que se llama slew limiting. Y es decir, si se fijan el voltaje, va de un punto a otro punto de forma instantánea. El slew limiting va a darle una curvatura. Si se fijan la línea azul, se está curvando. Voy a volver a ponerlo en el modo azulito. Listo. Entonces hace pequeños glissandos. Ahí se escuchan. Así, portamento creo que se llama técnicamente. Entonces, más a la izquierda se va a convertir en una envolvente compleja. Va como a curvar completamente el comportamiento de la secuencia. ¿De acuerdo? De modo que en el modo rojo, X1 va a responder de forma inversa. X2 va a ser como siempre las perillas están en el centro, independiente de cómo las mueva. Para X2 siempre van a estar en el centro. Y para X3 van a ser los valores de la perilla. Para X1 los valores contrarios a la perilla. ¿De acuerdo? De modo que podemos utilizar, si estoy utilizando X2 para las notas, puedo utilizar X1 para el filtro, por ejemplo, y X2 pero para el filtro, pero del 2. Tengo muchas fuentes para generar comportamientos complejos. ¿Listo? Ahora, yo puedo hacer esto también con una señal externa. Que es en la parte de, si ven este icono pequeñito,
que dice que es como un cuadradito con una flecha, como una puerta. Ahí yo debo conectar un sonido, por ejemplo, para hacer sample and hold de ese sonido. Si yo lo conecto ahí y debo activar esta parte que dice que está acá en el centro, debajo del cuando lo activo quiere decir que voy a procesar señal externa. ¿Listo? Entonces voy a tomar X1 y ahora él está sampleando ya no su sample and hold interno, sino este sonido. Está cogiendo esta forma de onda y la está sampleando. ¿De acuerdo? Y va a seguir, como no tengo ningún reloj externo conectado, va a utilizar el reloj interno, que es el de la izquierda. Listo, y el resto de parámetros funcionan. Vale, ¿todo claro? Bueno, pues eso es todo. ¿Esta vez quiere alguien mostrar algo? Sí, ahí la respondí. ¿Todavía hay dudas? ¿O Juan tiene dudas o algo? No, parece que no. Listo. Vale, sí, digamos, respecto a los asuntos técnicos, yo creería que eso ya es digital también, porque tiene demasiadas funciones metidas entre un solo módulo. Es tremendo. Listo. Pues tenía en la lista Lucy, que es un sistema de modulitos que imita una obra de José Manuel Berenguer. Les voy a compartir el link y estudienlo porque no me alcanzó el tiempo para revisarlo. Este módulo no lo sabía utilizar antes. Digamos que Marvel sí ya estoy familiarizado con él, pero Lucy tenía como el plan de esto, de estudiarlo e incluirlo, pero no lo logré. Lo siento, pero ya les pongo los links para que lo estudien por su cuenta, porque vale un montón la pena. Eh, Sí, lo de Lisa Juice es chévere, a mí me parece que produce mucha variación. Yo lo uso un montón en Lisa Juice. Estos módulos yo los uso mucho porque por todas sus funciones aleatorias, digamos, me interesan mucho. Y las formas de administrar esa aleatoriedad. Entonces les cuento un poco de qué va Lucy. Eh, es una instalación de unos LEDs y los LEDs tienen una programación que intenta imitar el comportamiento de las luciérnagas. Entonces son como 60 y pico, creo que son los cacharritos o más. No recuerdo, pero ahí en las imágenes se puede ver un poco cómo funcionan. Creo que aquí no hay video, pero en YouTube hay algunos videos de cómo funciona Lucy. Lo que, lo que hacen es algo que se llama como un cuenco de atracción. Entonces pareciese que las luciérnagas están funcionando de forma aleatoria, pero ellas tienen 4 receptores y emiten 4 tipos de señal. Entonces, y los receptores corresponden a esas 4 señales que emite otra luciérnaga. Entonces, cada luciérnaga tiene 4 receptores y 4 emisores. Y lo que sucede es que cuando recibe un impulso que le corresponde a ese receptor, ella se prende. Y así establecen una relación de comportamiento. Y ese comportamiento
las lleva a sincronizarse en algunos momentos. Son las luciérnagas específicas del Brasil. Entonces hay un momento en el que todas titilan al mismo tiempo, debido a esta relación de los receptores y los emisores. Se sincronizan por momentos y luego se pierde ese cuenco de atracción y se vuelve otra vez completamente aleatorio. Y ellas viven en como en ese estado de fluctuación entre estar sincronizadas y movimientos completamente aleatorios. De modo que, si se fijan, estos modulitos imitan un poco el comportamiento de las luciérnagas. Se encienden y se apagan. Los modulitos son, no estoy seguro si lo puse en las librerías, entonces se llama Non-Linear Instruments, para que lo ubiquen en el. Y son solo estos modulitos, pero hay que crear ese patch grandísimo de 8x8 con sus pequeñas herramientas que les permiten generar estos procesos. ¿De acuerdo? Para dentro de 8 días nos queda Tidal. Este es un módulo que ya descontinuaron de Mutable Instruments también. Rampage de Befaco y Segment Generator, que es el Stages, que ese sí todavía lo fabrican de Mutable Instruments. Son módulos así similares a Marvel, sobre todo el Segment Generator tiene múltiples funciones. Entonces, en parte por eso también es la clase, porque es algo con lo que sí me parece que si meto alguno de estos otros módulos, digamos, si pego la sesión 10 a la 9, es un montón de información detrás de otra y cuesta un poco memorizársela y aplicarlo, digamos, a lo largo de la semana, se le olvida a uno. Son los módulos que más me costaron, digamos, poder entender y darles uso. Entonces, en parte, por eso son sesiones cortitas, así divididas en eso. Y bueno, eso es todo. A través de qué plataforma puedo crear mis propios módulos. No sé, pero sí ellos tienen una guía. Ahí dentro de la página de BCB hay todo un apartado de cómo volverse desarrollador. Eh, a ver si lo encuentro, porque como cambiaron la página hace poco, como un mes, entonces me pierdo todavía. Development, por este lado. Entonces acá van a encontrar algunas cosas, todo como la reglamentación, todo ese tipo de cosas, las librerías. Uno puede volverse un colaborador también, digamos, no necesariamente diseñándolos, sino migrando las cosas viejas a los módulos nuevos, por ejemplo. Lucy lo migró a alguien más, ¿no? El que lo desarrolló. Y así como ir contribuyendo y todo ese tipo de cosas. Puede que en YouTube también haya algunas instrucciones. Entonces aquí está todo ese tipo de información en la parte de development. Sí, ya. Chao a todos. El módulo que hace, digamos, se llama Grids, el que tiene como un banco de ritmos a través del que uno maneja y eso, se llama Grids, por si quieren curiosearlo. Es chévere, es chévere. Aunque a mí no me gusta mucho trabajar con presets, pero está bastante bien lo que sale de ahí. Listo.
Sí, respecto a lo que dice Pablo, el otro día, esperen a ver si encuentro la cita, en el grupo de BCB Rack alguien escribió algo así como que a pesar de que ya entiende bien todos los procesos, eh, había cogido el hábito de hacer eso, de coger módulos que no entendía y conectar todo y ponerlos a andar y ver qué pasa. Digamos que en lo digital está bien, desde controlar bien los volúmenes y eso, nada va a estallar. En un módulo real ya es otra cosa. A ver si lo encuentro aquí rápido. No, no lo encontré. Pero bueno, sí, es divertido. Sí, 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 vale la pena. Bueno, hasta luego, chao a todos. Gracias, tremendo. Dale, con gusto. Chau.